Mi nombre es Valeria Maya, estudiante segundo semestre de Sociología. El coronavirus nos ha ido cambiando radicalmente nuestra vida en un plazo muy corto de tiempo. Los primeros días del confinamiento, la premisa parecía en positivo o la oportunidad que nos estábamos dando de estar en casa para hacer todo aquello para lo que anteriormente no se tenía tiempo. En la sociedad de la productividad, la rapidez y la hiperactividad, los primeros días del confinamiento parecían casi una carrera por ver quién aprovechaba mejor los días, quién hacía más ejercicio y quién preparaba más recetas o probaba. Incluso las influencers aconsejaban cómo maquillarse sin que se notase que ibas maquillada en tu casa. Sin embargo, conforme van pasando los días, el confinamiento se ha vuelto más oscuro o quizás habría que decir más realista. Bueno, mi nombre es Angie Espino, estudiante de Sociología. Pues como todos sabemos estamos pasando por una crisis a nivel mundial en el cual nos ha tocado acatar un confinamiento. Muchas personas han empezado a experimentar en primeras personas o en personas cercanas el sufrimiento y la enfermedad provocada por el coronavirus. Muchas otras la tensión de la convivencia, forzada por el cambio drástico de rutina. Muchos expertos dicen que debido al confinamiento llega una cierta depresión social. Estamos viviendo situaciones emocionales y efectivamente intensas. En este tiempo de aislamiento hay una excesiva dosis de teatro en el entusiasmo. Se ha vendido la idea de que no pasa nada, de que 1 o 2 semanas encerrados no es para tanto. Pero cuando se hace más largo, es más duro y cambia el horizonte. Las personas empiezan a pensar en qué están haciendo, qué harán de su vida, cuál será su futuro. Hay que aprender a gestionar el bienestar de la experiencia, de ser feliz y de ser infeliz porque ambas forman parte de la vida. Durante una semana puedes gestionar todo más o menos superficialmente, pero después aparece la dureza de lo que somos como personas y de que pintamos en la vida. Llega una cierta depresión social y el momento de buscar culpables o acogerse a cualquier bandera. Estamos viviendo situaciones emocional y afectivamente intensas. Hay gente que está sufriendo, que nunca se ha parado a pensar que tiene hijos y que tiene que educarlos. O están descubriendo que están como una persona con la que comparten dormitorio y poco más. Después de la primera etapa de negación, de pensar que no va a pasar nada, de crearnos obligaciones, ansiedad y angustia, tenemos que pararnos. Esto nos obligará a bajar el ritmo, a pensar quiénes somos, a conectarnos con nosotros mismos. Sería una pena si desaprovechamos este tiempo de intimidad, de conectar con nuestras familias, con nosotros mismos, de buscar esa etapa de reflexión de este tiempo de confinamiento, donde pasemos más tiempo con nuestras familias, nos unamos más y protegernos de este virus que azota al mundo, de cuidarnos, de no romper las reglas. Hay muchas personas que andan en las calles como si no hubiera nada, sin protección y sin nada, y solo buscan una excusa para poder salir. Buenas, mi nombre es Sandra Marcela Ramírez Cadavid, soy psicóloga de profesión, egresada de la UNAD. Actualmente me encuentro laborando en IPS Medicina Integral. Hoy me encuentro aquí para darle respuesta a un grupo de alumnos que me pidieron el favor, pero como estamos en un momento donde tenemos que guardar lo que es el distanciamiento y tenemos que cuidarnos, pues optamos que sus preguntitas me las realizarían, me las enviarían en físico y yo les haría un video y se lo enviaría a un grupo que ellos tienen. Entonces hoy estoy aquí para acompañarlos, pues la verdad estamos para aprender de todos y hoy me hicieron ver más allá de lo que hago en mi rutina diaria, porque lidero un programa de adherencia pacientes con diagnósticos crónicos, pero hoy me hicieron reflexionar con referencia a lo que estamos viviendo hoy día, como es el COVID y las consecuencias
que nos puede dejar esta situación, que no solamente la estamos viviendo nosotros, sino a nivel mundial. En estos momentos podemos ser muchos los afectados. Entonces me preguntan, ¿cómo enseñar a tener conciencia a los ciudadanos ante el confinamiento? Bueno, la verdad es que no es fácil. Primeramente, los seres humanos somos seres súper sociables. Estamos acostumbrados a una rutina diaria, a veces un poco estresante, otros un poco calmada, pero siempre con la interacción social. Pero tenemos una ventaja muy grande, que es que nosotros somos seres de costumbres, que aunque sé que nos está costando volver a aprender, a reinventarnos, sé que lo vamos a lograr, porque somos racionales, somos seres capaces de volver a reinventarnos y de aprender fácilmente, sino que a veces nuestra terquedad y nuestra parte cultural hace que veamos las cosas más difíciles, pero sé que podemos sacar lo mejor de nosotros con toda esta situación. Me pregunta, ¿qué puede decir usted de las consecuencias de este confinamiento? Consecuencias. Pues consecuencias pueden haber muchas. Y cuando estamos hablando de consecuencias, tengo entendido como que pueden ser negativas. Lo más probable es que sean negativas. Entonces, las consecuencias varían de acuerdo al estrato socioeconómico, porque no es lo mismo decir, un ejemplo, una persona que tiene plata en su cuenta, que tiene un jacuzzi, por ejemplo, los famosos cuando montan quédate en casa, no salgas, cuídate, o empresarios que tienen cómo seguir viviendo a pesar de toda esta situación por un buen tiempo, pero ¿qué queda para el que sobrevivía, subsistía con un diario de lo que le daba de una labor informal? ¿Qué queda para ellos? ¿Será fácil decir quédate en casa y no salgas? No, no es fácil, porque de ese diario comían personas, comían sus hijos. También va a tener sus hijos en la vivienda, van a tener que compartir más tiempo. Muchos de esos padres no han terminado ni siquiera la escuela, pero quieren que sus hijos salgan adelante y no tienen un computador, no tienen una internet, no tienen cómo salir adelante a pesar de todas estas circunstancias y de lo que dicen, vamos a reinventarnos cuando yo tengo un computador en mi casa y mi hija ahora va a ver las clases virtuales, pero el que no lo tiene, ¿cómo se reinventa? Entonces, ahí, esa es una consecuencia. Muchos niños van a dejar de estudiar, van a abandonar su estudio. Muchas madres, cabezas de familia van a quedar sin empleo, ya están sin empleo. Muchos han dejado de recibir un salario. Entonces, esta es una consecuencia. Aquí ya hay un daño, una afectación. Entonces, hay una tercera pregunta que dice, ¿qué consejo da a estas personas que se ven afectadas psicológicamente por este confinamiento? Bueno, el consejo que le daría, pues sería este, que no todo lo que creemos que es malo tiene que quedar así, que la vida es un equilibrio de situaciones, las cuales son buenas y malas, y sería bueno reencontrarnos con nosotros. Luego empezar a detallar qué puedo aportar a mi vida y empezar a aportarle a los que me rodean. Pero de todas formas, tengo que resaltar que todo dependerá de las circunstancias en las que nos encontremos, y también va a depender de la personalidad
de la edad, de la estabilidad emocional y la resiliencia, porque no todos tenemos la misma capacidad de empezar a aprender de las situaciones y volver a vivir, o sea, empezar de nuevo. No todos tenemos esa resiliencia. Entonces, hay una pregunta que me llamó mucho la atención que dice, ¿qué otra causa, imagino sería, qué otras consecuencias deja el confinamiento en la vida social y familiar que nos pueda decir como profesional? Bueno, hay muchas familias que viven juntas pero no revueltas, como dicen por ahí. Entonces, hoy en día se han disparado mucho más las cifras, los noticieros lo dicen, las cifras en los periódicos, se han disparado que el maltrato, el maltrato intrafamiliar, la violencia de género, el maltrato hacia los hijos, el desespero, la ansiedad, la depresión. Entonces, todas estas situaciones van a afectar la parte social. El daño que exista en el núcleo familiar, en el eje central de toda sociedad, va a impactar afuera. Entonces, los invito a que a pesar de toda esta situación, empecemos a darnos cuenta de que hay algo más allá de este quedarnos en casa, de este aprender a convivir, a darnos cuenta de que hay cosas que también nos están haciendo daño y que tenemos que aprender a soltar. Este sería el caso de esas madres que son maltratadas por sus esposos, que a veces nos da miedo dejar, soltar, hasta por una apariencia, por unos hijos, pero toda esta situación puede llevarnos hasta la muerte. Y aparte de eso, estos hogares disfuncionales hacen una afectación, un futuro a nuestros hijos y a nosotros mismos. Entonces no es fácil. En estos momentos existen líneas de apoyo que podemos encontrar en las redes sociales, líneas de apoyo donde hay personal de psicología que están dispuestos a apoyar a las personas que se sientan o que estén en alguna de estas situaciones. Y estas son pocas para todas las situaciones que se están presentando hoy en día. Gracias por elegirme para la entrevista. Es muy grato que me hicieron ir más allá de pronto de lo que uno hace con lo que es el autocuidado, manejar los protocolos de bioseguridad porque estoy en el área de la salud y ir más a fondo de todo lo que puede dejar esta situación y colocarme en los zapatos de otro, porque yo no he dejado de laborar, pero el que sí ha dejado tuvo que suspender sus actividades. Entonces, muchas gracias por todo esto y que Dios los bendiga.